Hola a todos desde Barcelona. No todos los días tiene uno la suerte de sentarse a charlar con uno de los personajes que ha marcado la historia de España, que ha hecho, algunas cosas que vais a descubrir en este podcast para el diario La Razón. Su trayectoria es increíble y él, al que yo siempre había querido entrevistar, de antemano y antes de la siguiente introducción, le doy las gracias por esta charla que seguramente os va a encantar. Este podcast para el diario La Razón, seguro que lo vais a recordar por mucho tiempo. Antes que nada, agradecerte enormemente que hayas aceptado esta entrevista. Esta charla para este podcast, para el diario La Razón, porque sé que no te gustan las entrevistas, porque sé que estás poco en los medios. Y por esto particularmente te doy las gracias, pero quiero aprovechar para darte mi enhorabuena. Doctor honoris causa, Universidad Abad Oliba CEU. Bueno, con esta carrera y con tu contribución fundamental al desarrollo de la España democrática que conocemos hoy, y siempre comprometido con los valores constitucionales, el Estado de Derecho y el progreso social. Enhorabuena y bueno, no hace falta que yo diga que sea merecidísimo. Pero voy a continuar porque quisiera comentar el porqué de la gran importancia de realizar esta entrevista y en formato digital. Porque eres uno de los 7 ponentes a los que se les encomendó la redacción de la Constitución en 1978. Porque has vivido tantas cosas en varias épocas que no pueden caer en el olvido y que quiero que los jóvenes y no tan jóvenes te escuchen, porque la historia nos da datos y hechos reales que no se pueden olvidar, y mucho menos en estos tiempos extraños en donde parece que nadie se pone de acuerdo. Os digo solamente unas pinceladas sobre mi entrevistado de hoy. Contarlo todo es casi imposible. Nació en Cauderin, a las afueras de Burdeos, en Francia. Su padre fue un político muy ligado a la Generalidad de Cataluña. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona. Desde la escuela arrancó su compromiso político con la lucha antifranquista. Fue profesor en la Facultad de Derecho. Defendió a varios acusados ante el Tribunal de Orden Público. Fue miembro de las Juventudes de UDC, la Unión Democrática Cataluña. Diputado por Barcelona y después portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso de los Diputados a los 37 años. Representó a su partido en los pactos de la Moncloa. Más adelante fue el responsable de elaborar el anteproyecto del Estatuto de Autonomía de Cataluña y más adelante candidato a Convergencia y Unió, CiU, y muchísimos etcéteras. Dirigente del nacionalismo catalán y se retiró de la política en 1999. Se ha dedicado en cuerpo y alma a su profesión como abogado. Mi invitado de hoy es alguien que sabe elegir siempre la palabra, la frase adecuada para llegar a lo más profundo del mensaje que quiere dar. Su legado es inmenso, un legado que quisiera pedirte que nos contaras. No quisiera centrar esa conversación solo en la transición, porque lo que habéis hecho, en mi humilde opinión, es lo que vivimos actualmente, pero con carencias, se podría decir. Miquel Roca, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a vosotros. Yo quiero que me cuentes primero algo de tu niñez, de tus padres, de tu familia, el exilio de tu padre en París, estos inicios. Bueno, yo de los recuerdos de niñez, como ocurre siempre, son recuerdos borrosos. Yo nací en Francia, pero al cabo de 8 meses regresamos de mi nacimiento, regresamos ya a España.
Mi padre no, mi padre todavía tuvo que permanecer en el exilio hasta el 42. Y yo soy de una familia numerosa, somos 7 hermanos, éramos 7 hermanos, soy el único que queda, desgraciadamente, y por tanto fue un niño feliz, bien tratado, con una familia excelente, con una familia muy unida, muy cohesionada, muy coincidente, y una familia que cultivó la cultura, cultivó la lectura, bueno, una familia fantástica, y que, bueno, pues me ayudó a ser como soy, ¿no? Por lo tanto, ahí estoy, este es el resultado. Y con la tristeza esta de que, ya te digo, yo de 7 hermanos, pues me he quedado solo. O sea que ¿qué le vamos a hacer? Ser el pequeño tenía esto, era el pequeño y pues te quedas solo al final. Es importante siempre esta base de la infancia, ¿no? Esta base familiar, lo que te aprendes de tus padres y sobre todo después tener la oportunidad de tener una formación como la que has tenido. De aquí nos vamos a saltar ya directamente a tu entrada en política, porque... Yo nací en la política. Esto me gusta Yo nací, mucho. el mismo día que yo nací, los nazis bombardeaban Burdeos, donde yo nací, en Coderana, esta ciudad, al lado era un barrio ahora es un barrio de Burdeos, y para celebrar el aniversario del Führer, en aquel momento, pues los nazis bombardearon Burdeos, o sea que yo nací simbólicamente bajo las bombas de Hitler. Por lo tanto, he vivido siempre en un ambiente muy politizado, con conciencia política, con una clara, diríamos, desvinculación con todo lo que el franquismo representó, y bueno, y conociendo lo que era vivir en la oposición, casi como diría, casi desde pequeñito. Mi escuela era una escuela, la escuela Virtelia, en donde era un residuo de una enseñanza no a la época, sino una enseñanza más vinculada a los planteamientos más avanzados en el campo educativo, ¿no? Por lo tanto, siempre viví una situación de compromiso político, siempre lo sentí. Siempre me tocó correr delante de los policías, y al cabo de un tiempo pues las cosas variaron y los policías nos protegían, puede ser, para entendernos, ¿no? Pero durante un tiempo a mí lo que me tocó era correr porque venían detrás. Ya en esos momentos, ¿te pasaba por la mente que tú ibas a ser parte o participarías, o estaban en tus sueños y en tus deseos participar en algo tan importante como la formación de una constitución? En absoluto. Era imposible. Para nosotros, para nuestros jóvenes, la lucha contra el franquismo era una lucha muy del día a día, muy cosa concreta. No existía lo que diríamos en nuestra posición un proyecto construido de futuro, y mucho menos el que pudiéramos participar. Yo nunca pensé en poder hacer una constitución, pero lo digo incluso como quien dice, 15 días antes de que me designaran. No habías pensado jamás que tú fueras ponente de una constitución, no lo había pensado jamás. Pero bueno, lógicamente en mi condición de jurídica y de profesional de la abogacía y profesor, pues tenía un cierto sentido que en aquel momento pues pensase en los ponentes en personas con vinculación al derecho, ¿no? Y por eso los 7 ponentes, todos ellos procedíamos de este campo jurídico, todos ellos, desde Jordi Soletura, mi compañero desde Cataluña, o Gregorio Peces Barba, o José Pedro Pérez Llorca, o Gaby Cisneros, o Manolo Fraga, y finalmente incluso mi compañero Miguel Herrero, que es el que comparte conmigo el inmenso honor de ser los últimos testigos vivos de aquel momento tan entusiasmante y tan positivo que vivimos en el momento de redactar la Constitución. ¿Cómo te llegó la noticia de que había sido elegido? ¿Quién te lo dijo? Bueno, se pactó, porque en aquel momento la necesidad se constituyó lo que se decía la Comisión Constitucional, y esta comisión designó una ponencia de 7 en donde estaban representados
el grupo socialista, el grupo de la UCD, el grupo de Alianza Popular en aquel momento, el grupo comunista y el grupo de la minoría vasco-catalana, que era yo el representante, y por tanto, pues no sé, una semana antes sabía que esto se produciría, pero incluso en aquel momento tampoco tenías la sensación de que no teníamos experiencia parlamentaria. Por lo tanto, ¿qué quería decir ser ponente constitucional? Ha sido el tiempo el que ha dado dimensión a esta designación. En aquel momento era algo casi decir, bueno, me toca hacer eso, me toca, ¿no? Ahora dices, qué ilusión que me hubiera tocado, pero en aquel momento era un paso más hacia la recuperación democrática de España. Sí, puedo imaginar más o menos el ambiente o las mentes de personas tan jóvenes como vosotros en aquel momento después de lo que venía de pasar España, que es muy difícil darse cuenta lo que vosotros ibais a crear, ¿no? Yo no creo, he leído mucho sobre esto porque me apasiona mucho ver la transformación de España y creo que mucha gente piensa que fue fácil, pero ¿realmente fue fácil? ¿Cuáles fueron las principales dificultades? Yo creo que fue más fácil de lo que a veces, por una razón, porque había una voluntad colectiva muy importante. O sea, yo siempre he dicho que nosotros, en términos de literatura latinoamericana, fuimos unos meros escribidores de la Constitución. O sea, la ciudadanía, la sociedad, el pueblo nos decía, escríbanla. Los ciudadanos no sabían mucho de la terminología jurídica que teníamos que emplear, pero nosotros sabíamos lo que nos estaban pidiendo. Y el hecho cierto es de que supimos interpretar lo que la gente quería y por eso luego la Constitución fue refrendada por una mayoría aplastante del 90% de los ciudadanos. Pero lo supimos interpretar porque el mensaje era muy claro, no es que fuéramos muy inteligentes, el mensaje era muy claro, querían esto, querían convivir en paz, en libertad y darse a sí mismos, que es muy importante, la oportunidad de construir una convivencia en libertad durante muchos años. Y por tanto fue fácil. Ahora, evidentemente, habían problemas porque arrancábamos de una situación de autoritaria, totalitaria, de persecución, y por tanto construir esto a base de conseguir la reconciliación y a base de conseguir establecer unas bases en las que nos pudiéramos encontrar cómodos, con renuncias, obviamente, es decir, todos los pactos comportan renuncias, pero con voluntad de construir algo que pudiese asegurar para muchos y muchos años un marco de normal convivencia democrática, con las discrepancias, con las diferencias, con los antagonismos y con las, diríamos, incluso las confrontaciones que son ideológicamente necesarias, pero queríamos esto. Y por tanto hubo problemas, sí, pero fue relativamente fácil porque la voluntad popular era muy contundente. Sí, pero justamente, como lo dices, ¿no? Esto que hacíais, lo hacíais por intuición, por conocimientos y tal, pero realmente ahora que han pasado tantos años, ¿sabes por qué es la que más ha durado? ¿Por qué ha durado tanto? Porque es la que mejor ha tenido en cuenta la opinión de los ciudadanos. Es decir, claro, España nunca había tenido una constitución, nunca, sometida a referéndum. Jamás. Siempre en las Cortes se aprobaban con unas mayorías relativas, según los aires del momento, y entonces se aprobaba una constitución o se modificaba. Pero esta es la primera que se somete al referéndum popular, la primera. Y es la primera que ha sido muy longeva. Dicen, hay una constitución que llaman la de la Restauración, que duró teóricamente un año más de la que está durando esta, pero con periodos de suspensión de garantías constitucionales. Esta no. Por lo tanto, nos podemos enorgullecer de que en un momento determinado la gente, los ciudadanos, se dieron a sí mismos aquella constitución. Y por eso ha durado. Porque hay mucha gente joven que no la ha votado. Y dices, bueno, pero es que esto, primero, la posibilidad de la reforma constitucional existe, pero segundo punto,
muchos países desearían poder tener, para entendernos, una referencia longeva. O sea, claro, no se trata de ningún defecto. Son muchas cosas en la vida que las encontramos ya construidas, nuestras propias familias. O sea, no elegimos a los padres. Y no por eso decimos, no, quiero cambiar a los padres. No los quieres cambiar, están ahí, son los tuyos. Así es. Por lo tanto, yo creo que supimos interpretar lo que la gente quería, porque habíamos sufrido mucho como país, colectivamente, ¿no? Es decir, hay cosas que a veces cuesta de entender. Las guerras son fatales, pero la civil la peor. Claro. Porque claro, no te matas con el invasor extranjero. Es dramático. Pero con el vecino es mucho más pelado. Y es el vecino del tercero o primera. Al que has conocido, al que has tenido a veces trato. dentro de la propia familia. Sí. Bandos que arruinaban la convivencia familiar. Bueno, y esto lo hemos vivido. España ha sido una historia muy traumática, muy traumática. Y de repente esto, damos una respuesta y esto se termina, básicamente se termina. Que siguen habiendo discrepancias, incluso a veces más de las que uno desearía, vale, de acuerdo, pero ahí hay unos cauces, hay un acotamiento, Y esto yo creo que es algo que deberíamos aprender a valorar. Definitivamente. Voy a irme ahora a algo que voy a confesar que no he leído porque quiero que me digas qué fue esto de la capuchinada. Uy, esto es historia, ¿eh? Y el Front Obrer de Cataluña. Bueno, el Front Obrer de Cataluña, al que yo pertenecí, sí, era la rama, diríamos, en Cataluña, de lo que en el conjunto de España era el Frente de Liberación Popular. Es decir, en momentos de regímenes totalitarios como el franquismo, lógicamente, toda Europa vivía una convulsión social en la que se buscaba una salida frente al totalitarismo de derechas y frente al totalitarismo de izquierdas, contra el estalinismo. Entonces surgen movimientos revolucionarios, diríamos, de base minoritaria, pero muy activa y muy, diríamos, provocadora de un ejercicio de libertad. Esto fue un momento que la Revolución de Mayo en Francia pone de manifiesto que no tiene viabilidad, y entonces todos estos movimientos se reconducen en la potenciación de formaciones políticas, para entendernos, más tradicionales, más históricas, que puedan dar respuesta de una manera más estable a los problemas que la sociedad tenía planteadas. Como siempre ocurre, estos movimientos de liberación siempre tienen escenarios en el mundo del trabajo, la clase obrera, y en el mundo de la universidad. Y la capuchinada, pues fue un movimiento en el que desde el asambleísmo universitario se celebra una asamblea en el convento de los capuchinos aquí en Barcelona, en donde pues, los estudiantes y profesores se encierran y al final la policía los acordona y allí se quedan, ¿no? Claro, esto al final, cuando lo miras con una perspectiva, fue fantástico, porque ahora hizo de una noticia de un momento una noticia de unos días, con una simbología muy importante. Era un acto de resistencia que la gente entendió, que la gente comprendió y que provocó mucha solidaridad de mucha gente. Pero toda la historia de la recuperación democrática para España está llena de este tipo de incidentes, de este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque lo que había era un deseo de libertad, un deseo de democracia que explosionaba a ritmos distintos en unos sitios o en otros, en una parte o en otra de España. Esto explosionaba y salía y afloraba. Y la muerte de Franco pues acelera esta degradación del sistema anterior, y era momento de aprovecharlo. Era momento no únicamente de aprovecharlo, sino de aprovecharlo para construir un sistema democrático, porque se sabía que ya el régimen no podía continuar, ya no se podía sustentar en la Europa contemporánea de aquel momento, ya no podía seguir un régimen de aquella naturaleza, y bueno, pues todos coincidimos en buscar
fórmulas para convenir y coincidir todos en un camino común que generase un proyecto estable. Como bien dices, hay situaciones, acciones y fotos que se quedan para la historia, ¿no? Que se quedan para la historia, como aquella de la sesión de apertura del Congreso en donde llega la Pasionari Rafael Alberti. ¿Dónde estabas? Ahí. Pero cuéntame cómo fue, ¿dónde estabas? ¿Qué viste? Emocionante, porque claro, lo bonito es que se constituyen el Congreso de los Diputados y después de las elecciones del 15 de junio del 77, y lo primero que hay que hacer es constituir una mesa de edad. Y esta mesa de edad, pues claro, los resistentes tenían más años que los jóvenes, para entenderlos. Y entonces ves bajar por aquellos escaños a Dolores Ibarruri, la pasionaria, y a Rafael Alberti, cogidos de la mano, ayudándose, bajar aquellos escaños para encontrarse al pie de la mesa con otro diputado, que es Pere B. de Arteaga, que procedía de un campo ideológico muy distinto, y se saludan y suben para presidir aquella mesa. Claro, esto es importante. ¿Y qué habéis hecho? Pues, todo el mundo mirando? Mirando y aplaudiendo, aplaudiendo, con coloraciones muy distintas, aplaudiendo y comprendiendo que aquello era realmente un paso muy fuerte. Era un paso muy fuerte. Es decir, todos tenemos en nuestras vidas, siempre hay heridas, la vida siempre hay heridas. Pero en aquel momento cada uno había archivado sus heridas y decía, lo que queda es la imagen de la plenitud. Ahí está España absolutamente heterogénea, diversa, contradictoria, convulsiva con todas sus pasiones desordenadas a lo largo de la historia. De repente aquello se encauza para constituir una mesa de edad en donde están los que antaño pues quizá se habrían liado a tortas. Totalmente. Pues esto es un valor enorme, y a veces me apena que algunos en este momento puedan afear aquello, como decir, bueno, fue una componenda muy pactista. Claro, la libertad es pacto. Y quien no lo entienda no sabe lo que es la libertad. Porque la libertad, perdóname, la libertad quiere decir aprender a respetar al adversario. Y no únicamente respetar al adversario, sino hacer posible que exista el adversario. Hacer posible que exista. Respetarle y hacer posible que pueda existir. Y esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Y lógicamente, el pacto comporta, alejarse muy a menudo de lo que pueden ser las posiciones más estrictamente propias. Voy a ceder parte de mi propio planteamiento, voy a hacer en parte para integrar algo que compartamos entre muchos más. Esto es la esencia de la democracia. Si en aquella ocasión se llevaron las cosas a buen fin, tal y como lo expresas y lo viviste y fuiste parte de ello, y con buen tono inclusive, ¿por qué ahora hay tanto desacuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque quizá hemos olvidado de que ganar la libertad no es fácil, pero aprender a vivir en ella sí que es muy difícil. Y nos hemos dado a nosotros mismos como una especie de decir, bueno, esto ya se consiguió, ya está resuelto. No. La libertad se consolida cada día, se practica cada día, y con dificultades. Y por otra parte, a medida que disfrutamos de la libertad, lógicamente hay más expresiones ideológicas. Cuando la libertad es escasa, todo se aglutina, hay un combate de mayorías muy a favor o en contra. Cuando afortunadamente tienes más libertad, los matices generan cuerpos ideológicos,
Y esta discrepancia solo tiene una vía, que es la de coincidir en planteamientos que todos los ciudadanos puedan de una manera u otra sentirse compartiendo. Que unos quieren más, seguro, que otros quieren menos, seguro, pero todos saben que, bueno, con esto avanzamos. No es posible el progreso sin libertad y no es posible la libertad sin pacto. Es muy difícil y yo no conozco de ningún país del mundo que progrese que no sea capaz de pactar. ¿Hubieras hecho algo distinto en aquella época, en los primeros 15 años de democracia? No me interesa. Seguramente si nos lo ponemos a pensar, debo tener por ahí escondida una listita secreta de lo que deberíamos haber hecho. O sea que si hay alguna cosilla, no vale la pena. Sí que vale la pena y lo comprendo, pero no podemos torturarnos constantemente sobre aquello que podíamos haber hecho y no se hizo. No, lo que hay que positivizar es que nosotros hemos hecho lo que en todo el mundo se valora muchísimo. Todos los buenos profesores de Oxford o de Harvard o de Yale hablan de la transición española con una admiración profunda. Es la transición, para entendernos, hacia la democracia más explicada y más seguida y más atendida por todo el mundo, porque fue algo casi insólito, casi insólito. Aquello funcionó. ¿Por qué no somos conscientes de esto? ¿Por qué no nos ponemos en valor? Fíjese, yo suelo explicar siempre, España, que era un país terriblemente centralizado, vivió a partir de la Constitución una descentralización del poder territorial enorme. Nuestro modelo era la República Federal Alemana, por ejemplo. Cuando lo hacíamos estudiábamos mucho la República Federal Alemana, pero con una diferencia. El federalismo alemán lo hicieron los tanques americanos. La descentralización la hicimos nosotros solos. No hicieron los tanques americanos para imponer una respuesta al terror hitleriano. Esto lo hicimos nosotros solos. Tengamos un poco de confianza en nosotros mismos, de decir, bueno, lo que hicimos entre todos en un momento determinado fue muy importante. No vale la pena que estemos, diríamos, enormemente satisfechos, pero sí que nos dé la confianza suficiente como para decir, podemos afrontar otros retos, porque en un momento demostramos que aquellos los podíamos superar. Definitivamente. No puedo dejar de preguntarte sobre el papel de don Juan Carlos en ese momento de la transición, obviamente, ¿no? Y sobre todo en ese momento que está en la actualidad. Pero para mí es importante escuchar de tu boca, de tus palabras, su papel. Voy a ser muy... es decir, tuvo un papel fundamental. Cumplió con su obligación, que es lo más importante. A veces la gente tiene la tendencia a hacer elogios. No. El rey Juan Carlos supo interpretar lo que en aquel momento el país le demandaba. Y lo supo interpretar, y perdona, no estoy poniendo, pero como Adolfo Suárez, que lo supo interpretar, o como Santiago Carrillo, o como Manolo Fraga. Es decir, hubo toda una serie de personajes que supieron muy bien interpretar lo que en aquel momento la sociedad les estaba demandando. Y hicieron un papel muy importante. Y no lo hemos de olvidar nunca. Algunos dicen, bueno, pero hay otros errores. Estos personajes han cometido errores, lo que fuere. Pero no les neguemos que en un momento determinado supieron trasladar al conjunto de la sociedad una imagen y unas actuaciones que comprometían a la propia sociedad y que las tranquilizaba. Estaban conduciéndose en una línea diríamos, de compromiso de futuro y compromiso colectivo que fue decisivo en aquel momento, fue decisivo. Me siento también obligada, digamos, a que me comentes algo sobre el proceso, si quieres.
No. Ahí está. Vamos a ver, todo cuanto podamos hablar de ello, bueno, pues son, unos lo valoran positivamente, otros no, otros habrán discrepancias, etc. Yo lo que deseo es de que para Cataluña y para España todo sea, diríamos, se encauce en el camino del diálogo y de la constitucionalidad de los actos. Es decir, la Constitución no nos la dimos para no cumplirla, nos la dimos para cumplirla. Y un requisito que una Constitución tiene que tener es que pueda ser reformada, lógicamente. Y puede ser reformada. Dicen, oiga, no es fácil reformar la Constitución. No, afortunadamente, no vamos a cambiar la Constitución cada día según el capricho del día. Esto es algo que tiene que tener su solemnidad. No estamos cambiando una ley sobre el tratamiento de los isótopos radioactivos en la sanidad pública, no lo sé, pero esta es una cosita un poco complicada. Es un régimen de comunidad de vecinos. Es decir, claro, al final una Constitución no es nada más que esto. ¿Quién tiene derecho a coger el ascensor? ¿A qué horas se echan las basuras? ¿Quién es el presidente de turno? ¿Qué cuotas paga el del segundo primero y paga el tercero segundo? Esto es convivir. Esto es convivir. Claro, dice, bueno, ¿y esto se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Claro que, pero se lo tomarán en serio porque yo he comprado. No va a cambiar la fachada de la casa cualquier vecino. Me encanta. Al final los vecinos dicen, oiga, la fachada ya la cambiaremos, pero nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Sí, porque claro, yo compré un piso en esta casa para vivir con una fachada. Ahora me dicen que la van a cambiar por... Esto no puede ser. Esto es una comunidad de vecinos que se ponen de acuerdo para cómo convivir. ¿Pueden cambiar? Lógicamente. El entresuelo lo vamos a eliminar y poner una tienda en vez de una vivienda. Bueno, pueden hacerlo. Pero tienen que ponerse de acuerdo, tienen que hablar. Lo que no pueden hacer es decir, oiga, esto no me gusta y yo voy a mi aire. Esto no es sensato, no nos conduce a ninguna parte. No nos conduce a ninguna parte. El valor de la convivencia. La voluntad. O sea, la voluntad. Siempre digo yo que el derecho... Interprétenme bien los que nos estén escuchando, soy un profesional del derecho y un entusiasta del derecho como valor muy, muy importante. Pero dicho esto, el derecho es fundamentalmente la norma y la voluntad de cumplirla. Si no hay voluntad, esto se complica mucho. Cuando hacemos un régimen de la comunidad de vecinos, es que lo que vamos a hacer es cumplirla. Es decir, vamos a decir, bueno, las cosas son estas. No nos gusta, tendrá que cambiarse, pero tendremos que ir a hablar con los demás vecinos para ver quién está de acuerdo. Y tenemos que alcanzar acuerdos. Esto no hay más tutía. Bueno, tú mismo te has ido directamente a esto, ya casi terminando esta preciosa y interesantísima y amena conversación, tu vida como abogado. Eres un referente enorme también como abogado. Hay muchísimos jóvenes que seguramente aspiran a llegar a ser parte de lo que tú has sido como político, pero seguramente muchos aspirantes a abogados o que ya terminaron. Pero a mí me encantaría que les dijeras, que les enviaras un mensaje a los jóvenes aspirantes a ser abogados o políticos de menos de 45 años en estos momentos donde las redes, internet, es una locura y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que esa generación, ese grupo, esas edades están con unas incertidumbres enormes, no lo ven claro. ¿Qué les dirías? Son bastantes preguntas en tu exposición, ¿no? Y voy a intentarte responder a 3. Lo primero, el futuro de los jóvenes está lleno de incertidumbres. Sí, las nuestras también. O sea, la incertidumbre acompaña la historia de la humanidad. Que no venga nadie con historias. Siempre acompaña la historia de la humanidad. La incertidumbre está ahí. No es que sea ahora por las redes e internet. Está ahí. Dicen, hombre, nosotros lo tenemos muy difícil.
si quieren, yo se lo explico. Yo tampoco lo tuve fácil y nuestra generación tampoco lo tuvo fácil. Hay dificultades, sí, y no niego ni una sola de ellas, pero lo que sí que digo es de que no nos pensemos que somos excepcionales en la incertidumbre o en las dificultades, porque lógicamente si miramos hacia atrás son muchos los que tal. Y evidentemente muchos podrán, si se detienen y reflexionan un momento, sus padres vivieron circunstancias también muy complicadas y sus abuelos muy complicadas. Segundo punto, yo a los políticos, a los jóvenes políticos que quieran hacer política, primero agradecérselo. Es muy importante que lo hagan. Es muy importante que se sientan, pero que recuerden que la política nunca puede ser vista como una profesión. La política es una vocación que se sirve profesionalmente. ¿Qué quiero decir? Que si tú accedes a una responsabilidad política es para que desde las 8 de la mañana hasta que te acuestas estás al servicio de. Y por tanto esto quiere decir un cierto compromiso profesionalizado, pero con un elemento de vocación. La política es servicio público. La política es servir a la sociedad. La política es esto. ¿Lo servirás bien o lo servirás mal? Esto ya habrá cierto o no habrá cierto, pero no te olvides nunca de que la acción política es una acción de servicio público. Y a los jóvenes abogados yo les digo, no hay profesión más importante en el mundo que la nuestra. Una profesión fantástica, porque somos los primeros garantes de los derechos de los demás. O sea, cuando un ciudadano tiene un problema, no va al juez, con perdón, va al abogado. Y el abogado irá después al juez, pero el primer garante, el primero que mide el derecho del ciudadano es el abogado. Oye, a mí me está pasando esto, ¿tengo derecho? Hombre, pues yo creo que sí. O muy incómodamente te toca decir, hombre, yo creo que no tienes razón y no lo hagas. Pero el primer garante, aquel que, diríamos, da cuerpo al derecho que un ciudadano presiente, presume que tiene, pero que no lo sabe, es el abogado. Por lo tanto, es una profesión fantástica, dura, difícil, incómoda, porque claro, el vecino del ascensor te dice, ¿ya has visto ese sinvergüenza que le van a...? Y tú tienes que decir, todavía no lo sé si es sinvergüenza o no, claro. El mundo ya lo ha condenado, ya la sociedad ya ha dicho que tal, y tú, como abogado, tienes, pues yo no lo veo claro todavía, no tengo conocimiento. O sea, eres un tío antipático, incluso en una tertulia de amigos, todos pueden pronunciarse con una libertad que aquel que es abogado tiene decir, pues mira, no lo sé exactamente si tenéis razón, qué antipático es este tío. Por lo tanto, es una profesión incómoda. Ahora, es la maravillosa, para mí, claro, dirás, bueno, los médicos también tienen los ingenieros, todos tienen una... Pero para mí, lógicamente, yo lo que tengo que decir es que aquel que elige la profesión de abogado tiene la posibilidad de hacer de esta decisión, diríamos, algo muy decisivo en su propia vida. ¿Ha cambiado en algo la profesión del abogado de un despacho en estos 20, 30 años? ¿Qué podría ser mejorable? Mucho, hay muchas cosas. Siempre se habla de los retos de la digitalización y todo el tema de el impacto de los criterios de la transparencia, del compliance, de la governance, de todo lo que hace referencia a la sostenibilidad. Todo esto cambia nuestra profesión. Pero hay una cosa fundamental, que no debe perderse, ¿no? Es imposible. Es decir, cuando un cliente se acerca a ti, abogado, viene con un problema y tu obligación es que se vaya tranquilo y te quedas tú con el problema. Hay una traslación y esto es la gran dimensión de nuestra profesión. Es decir, somos, diríamos, depósitos de problemas. Y al final esto pues te quita el sueño, porque de tu acierto pueden depender muchas cosas. O sea que ahora en Madrid podemos estar tranquilos con el aterrizaje de tu despacho en Madrid. Bueno, no, estaban tranquilos ya antes. Afortunadamente para España hay muy buenos abogados
en todas partes, grandes despachos y pequeños despachos. Hay muy buenos abogados, muy buenos. Afortunadamente tenemos una historia muy buena. Tú antes citabas, antes de empezar, la referencia de Pedro Rius, al que este reusense que fue una referencia. Hay muchos. Tenemos muy buenos abogados, muy buenos despachos, una competencia muy noble y muy sensata, y los jóvenes tienen un espacio ahí, pero tienen un espacio que lo podrán ganar precisamente en la medida en que sean muy esponjas, que absorban todo lo que está cambiando. Nuestra sociedad cambia muy aceleradamente. El abogado tiene que estar muy cerca del cambio. Si no estás cerca del cambio, te quedas desfasado. Pero hay que estar muy cerca del cambio. Yo siempre les digo a mis jóvenes abogados y compañeros del despacho, cuando les recibo, les digo, aquí hay un mensaje, primero, el primer punto del decálogo. No puedes ser abogado si no lees el periódico cada día. Definitivamente. Leer el periódico o escuchar la radio, pero tú tienes que saber qué pasa. El derecho no es algo que viva al margen de lo que pasa. El derecho vive inmerso en lo que pasa. Por lo tanto, el abogado tiene que ser capaz de interpretar y valorar y conocer lo que está pasando en el mundo para aplicar la norma de acuerdo con esta realidad cambiante. Miquel Roca, ¿qué quieres que te diga? Mira... Adiós, muy buena. No, adiós no será hasta luego, por favor, porque si no me quedo muy triste de pensar en no volverte a tener aquí tan cerca. Te agradezco enormemente este tiempo, te agradezco enormemente esta sinceridad y esta clase de tu sabiduría, porque estoy convencida que jóvenes, menos jóvenes de nuestra generación, aún más mayores, estarán muy contentos de escucharte siempre, porque de verdad... Eres, ¿qué te puedo decir? Un sabio, un profesor, un maestro en todo lo que has hecho. Una de las cosas que uno aprende con la edad es que esto de la sabiduría es muy escaso. Es muy escaso. Lo único que creo que hemos de valorar todos es ponerle a la vida siempre un punto positivo, un punto optimista y un ejercicio de humildad brutal, porque sabemos muy poco. Bueno, hasta siempre. Muchas gracias, Miguel. Gracias.